Me pregunta Claudio Macay, ¿cuál es el episodio de Twilight Zone que más recuerda o te llamó la atención? Claro, traigo mi nueva camiseta de The Twilight Zone, que me compré dos, la de Scooby-Doo y la de Twilight Zone. Pues hay 2 capítulos, ya los he contado, luego a ver si no se aburren porque les cuento lo mismo todo el tiempo, pero uno fue el que más me impactó toda la vida, es uno donde además Burgess Meredith da una clase de actuación absolutamente maravillosa, que se llama en inglés Time Enough at Last, tiempo suficiente al fin. Y es la historia de un señor al que le gusta leer, usa unas gafas así de fondo de botella, y le gusta leer, y no lo dejan leer. Es cajero de un banco además, mientras está despachando, está leyendo. Entonces claro, se equivoca en el cambio, y pasan cosas. En su casa está leyendo y su mujer, que es absolutamente dominante y maléfica, pues no lo deja leer y lo pone a hacer cosas y a sacar la basura y esto. Que nadie lo deja leer y él lo único que quiere hacer es leer. Entonces un día se encierra en la bóveda del banco a leer a la hora del almuerzo y cuando sale se ha terminado el mundo. La explicación aquí no es muy científica porque si era nuclear pues iba a morir él también, pero da exactamente igual. Se acabó el mundo, punto, ¿para qué preguntas? Y sale y descubre que se acabó el mundo. Estaba si mal no recuerdo, en Nueva York, se va a la biblioteca municipal de Nueva York, que es una maravilla la biblioteca, y decide que va a leer, tiene tiempo para leer todos los libros del universo el resto de su vida. Entonces hace en la escalinata se va haciendo montones, esto lo va a leer este año y este otro montón lo leo otro año y el otro año me leo este montón, y tiene ahí todos los montones y está muy emocionado, se le caen las gafas, las pisa y resulta que se queda sin poder leer nada para el resto de su vida. Y la escena final además es un pullback de la cámara, te muestra la enorme soledad, y esto hicieron en un estudio común y corriente, ¿no? La enorme soledad en la que se queda este hombre que creía que tenía tiempo suficiente para leer ahora. Me pareció de los más impactantes, y una de mis lecciones antirracistas infantiles es otra, ya la he contado, donde a una chica le hacen una operación porque es muy fea, es fea, pero fea, lo más feo que te puedas imaginar. Entonces pues, le hacen una operación a ver si la pueden hacer menos fea para que pueda vivir en sociedad, porque en la sociedad en la que vive, los niños se horrorizan en la calle y le da asco a la gente, y cuando entra a un supermercado la gente sale corriendo y cosas así. Entonces pues, la operan y finalmente le quitan los vendajes. Y nada, la operación ha sido un fracaso. Hasta este momento no hemos visto la cara ni de las enfermeras, ni de los médicos, ni de los técnicos de asistencia sanitaria, ni nada. Y cuando le quitan la venda, pues una muchacha preciosa, rubia, de modelo estadounidense de los años 60, la típica All American Girl. Y todos los que están a su alrededor son feos, un maquillaje además que hicieron con $4, pero muy bien hecho, de gente horrorosa. Y pues no, finalmente ella trata de huir, la detienen, se arma un lío, porque si se sale va a asustar a toda la gente. Y finalmente la detienen y se va a tener que ir a la isla de los feos. Toda la gente fea como ella es llevada a esa isla para que pues ahí por lo menos vivan entre ellos pobrecitos, como en un leprosario de gente fea. Entonces se le traen el que la va a llevar, que es un tipo clásico estadounidense, guapo, músculos en los músculos, pelo negro, peinado a la Superman, guapísimo, maravilloso, que viene por ella para llevársela, porque él es el líder de la isla de los feos, y ahí van a ir todos los feos, que son por supuesto pues una colección de modelos de publicidad estadounidense de los años 60. Y se llama Eye of the Beholder, el ojo del que mira, porque en inglés se dice que la belleza está en el ojo del que mira, no está en lo que se mira. Y me parece una frase muy, muy afortunada, que desafortunadamente no tiene traducción. El ojo del que mira, la belleza está en el ojo de uno mismo, ¿no? Y por eso tenemos tantas formas distintas de belleza y consideramos bellas distintas cosas y a distintos tipos de personas, los seres humanos, aunque hoy nos quieran decir que tenemos que considerar bellos a todos los que no nos gustan, pues no, tenemos que considerar bellos a los que nosotros queremos, o creemos, o sentimos, o percibimos, o nuestro ojo ve como bellos. Es el caso. Son 2 de las más grandes capítulos de La Dimensión Desconocida que debo haber visto cuando tenía 10, 11 años,
influyeron en mi pensamiento, influyeron en mi decisión de dedicarme a la literatura, influyeron en mi visión del racismo y de lo diferente de una manera potentísima, que finalmente sé que es lo que quería hacer el maestro Rod Serling, el jefe, el señor que nos llevó una y otra vez a la dimensión desconocida.